Y ahora estamos de vuelta con el señor Juan Carlos Odar. Él es gerente de estudios económicos del Banco de Crédito y vamos a hablar con él sobre las últimas medidas que han estado sucediendo y que van a impactar finalmente en el tipo de cambio. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Bienvenido a Punto Económico. Gracias. Coméntanos, hay dos medidas principalmente sobre las que quisiera comentar. La primera es esta, venta de bonos soberanos para repago de deuda y la segunda es el tema de que el encaje ha variado y básicamente para tratar de frenar un poco el crecimiento en el tema de los créditos hipotecarios y vehiculares en dólares. Sí. Me gustaría que nos comentes un poco estas dos medidas. Ok, ambas medidas de alguna manera reflejan la coordinación que se está viendo entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, apuntando sobre todo a frenar la velocidad de fortalecimiento que tenía el sol, ¿no? El tipo de cambio que estaba bajando muy rápidamente y básicamente hemos visto una serie de medidas desde el 15 de enero para acá apuntando a que el tipo de cambio suba. Con respecto a la emisión del Ministerio de Economía, estos bonos que han sido emitidos ayer, alrededor de 1.900 millones a tasas a periodos largos, ¿no? hasta el 2043, son básicamente la contraparte del anuncio de prepago de deuda externa, ¿no? Es decir, se ha reducido la parte externa y se está canjeando, se está cambiando por parte en deuda pública interna a plazos más largos y que probablemente esté anticipando nuevas emisiones, porque el prepago de deuda externa es más o menos el triple de lo que ha sido emitido ayer. Entonces, es de esperar nuevas emisiones en la parte soberana. Para que la gente nos entienda, en sencillo es... el Perú le debe a organismos como el BID o el Banco Mundial y esta deuda es en dólares. Esta deuda es a un plazo X, a una tasa X. Y lo que está haciendo básicamente el Perú es decir, oye, mejor saco, emito deuda, o sea, me endeudo, pero me voy a endeudar en soles a largo plazo, hasta el 2023 y el 2042, a tasas bastante bajas, 4.2 y 5.14% en soles, y con esta plata, con la que me estoy endeudando ahora en soles, voy a cambiarlo a dólares y repago mi deuda en dólares, con lo cual obviamente está saliendo dólares de la economía y a la hora de salir dólares de la economía, finalmente lo que sucede es el efecto esperado en el tema del tipo de cambio, al menos dólares aumente el tipo de cambio. Es básicamente, en corto lo que está sucediendo ahora. Exacto, eso es lo que está pasando, con el agregado favorable para el país que en la medida que se vaya produciendo ese proceso, se reduce la exposición a la volatilidad en el tipo de cambio, ¿no? Sí. Esa por un lado, ¿no? Y por otro lado, lo que viene haciendo el Banco Central con respecto a las subidas en las tasas de encaje, que es algo que ya había empezado desde el año pasado, pero lo que está haciendo ahora es focalizarse solamente en subidas de encaje en dólares. Explícanos, por favor, para que la gente también nos entienda de manera muy sencilla, qué implica, qué cosa es una tasa de encaje y cómo le afecta a la gente, que entra a los bancos a poner sus ahorros. Correcto. El efecto del encaje básicamente lo que hace es reducir la disponibilidad de fondos que tienen los bancos para prestar, ¿no? Reduce la disponibilidad del crédito. O sea, yo soy un ahorrista y voy al banco y pongo 100 soles y en mi cuenta de dólares 100 dólares. Sí, mientras más alta sea la tasa de encaje, el banco no va a poder prestar la totalidad de esos depósitos, sino que va a hacer un porcentaje, el porcentaje que queda no encajado de los depósitos. Es decir, si la tasa de encaje es 40%, entonces lo que decimos es de que por cada dólar que está ingresando al banco, el banco solo tiene posibilidad de prestar 60 centavos. 40 centavos van a la bóveda del Banco Central. Entonces, eso lo que hace es limitar la velocidad de crecimiento del crédito en dólares y paralelamente lo que presiona es a una subida de la tasa activa. ¿Cuál es la intención del Banco Central? Desalentar efectivamente el endeudamiento en dólares, porque la perspectiva de los agentes puede ser que en el corto plazo el tipo de cambio va a seguir bajando, pero el riesgo que existe es qué pasa si es que uno toma una deuda a un plazo muy largo en el cual efectivamente resulta poco previsible qué va a pasar con el tipo de cambio. Si hay un efecto de subida del tipo de cambio porque, por ejemplo, cambia la política monetaria en Estados Unidos y el dólar se fortalece, entonces la persona endeudada en dólares, si tiene ingresos en soles, cada vez va a tener un costo mayor en el momento que pague su deuda, ¿no? Entonces, preventivamente lo que quiere hacer el Banco Central, y lo está haciendo ahora, es desalentar efectivamente la toma de crédito en dólares y de manera indirecta fortalecer el crédito en soles. Es decir, básicamente lo que quieren los bancos es que si alguien
dice, el tipo de cambio está bajando, aprovecho y me endeudo en dólares ahora. Pero el problema es que si se endeuda en dólares ahora, a largo plazo, sobre todo a mediano y largo plazo, la incertidumbre sobre lo que va a pasar sobre el tipo de cambio es mayor, porque no sabes qué va a pasar. Es decir, puedes tener una idea de qué es lo que va a pasar de acá a fin de año, pero de acá a 2, 3, 4, 5 años, si tomas un crédito hipotecario a 10, 15, 20 años, Exacto. es mucho mayor. O sea, no sabes, no tienes de realidad, digamos, una idea clara de qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio. Entonces, si tú apuestas y quieres jugar a esa apuesta como, digamos, alguien que quiere comprar una casa de repente en dólares, un vehículo en dólares, a tomar una tasa en dólares, asumiendo que el tipo de cambio está bajando y que cada vez voy a necesitar menos soles para pagar mi crédito, eso no necesariamente es cierto. Y básicamente está interviniendo el banco diciendo, oye, digamos, te voy a frenar un poco y voy a hacer que los bancos te cobren una tasa más cara por tu crédito en dólares cada vez que pidas un crédito en dólares. Sí. Esto se ha focalizado en crédito hipotecario y crédito vehicular. ¿Cómo es el tema ahí? Ya, ahora último, la medida que ha tomado justamente el Banco Central para subir el encaje ayer, ha focalizado adicionalmente en el crédito de consumo y en el crédito vehicular. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Efectivamente, el crédito vehicular ha tenido básicamente 3/4 partes del crédito vehicular estaba expresado en dólares. Entonces, esto le genera una preocupación importante al Banco Central, ¿no? ¿Qué va a pasar efectivamente con esos créditos si son a tasas largas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en términos de endeudamiento a largo plazo si es que efectivamente se revierte la trayectoria del tipo de cambio, ¿no? Y el otro tema que le empezaba a preocupar al central es la tendencia reciente del crédito hipotecario, ¿no? El crédito hipotecario estaba llegando alrededor de 45% del total en dólares, ¿no? Y esto también es una preocupación importante. ¿Qué pasa, ¿no?, con crédito a 10, 15, 20 años con el dólar fortaleciéndose, ¿no? Eventualmente puede generar un problema entre los deudores y preventivamente es que el Banco Central está tratando de reducir esa velocidad de crecimiento del crédito, ¿no? Entonces, desalentándolo ahí. Claro, ahora